la Biblia, en la historia de Adán y Eva, sabemos que ambos comieron del fruto prohibido. Y al hacerlo, ellos ya tenían un más amplio conocimiento de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y en el momento que Dios los confrontó, Adán, sabiendo que lo que había hecho estuvo mal y que le esperaba un castigo de parte de Dios, porque en Génesis 2, 16 y 17 dice: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal, porque si lo comes, ciertamente morirás. Entonces Adán sabía que había un castigo, y él le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Se excusó y culpó a Eva por una decisión que había tomado, como si al hacerlo lo librara del juicio de Dios. Un ejemplo sencillo es como si a mí y a un amigo nos atraparan robando y yo dijera: es que mi amigo me dijo que lo hiciera. ¿Verdad que no tiene sentido? El castigo seguirá siendo el mismo porque fui yo quien tomó la decisión de hacerlo. Entonces soy culpable. Y podemos ser de esa manera, poniendo excusas o echando la culpa a otros por nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque es más fácil culpar a otros. No nos gusta saber que nos hemos equivocado. E incluso culpar a Dios por nuestras situaciones, cuestionándolo a Él del por qué estamos como estamos. ¿Nunca han estado en una situación que se preguntan: si Dios me hubiera dado aquel trabajo, no estaría como estoy ahorita? O si Dios me hubiera permitido aquella relación, sería muy feliz. O si Dios me hubiera permitido entrar a esa carrera, estaría estudiando algo que me gusta. Ese tipo de preguntas es una manera de culpar a Dios, de no darnos lo que queremos. Y si Dios no nos da lo que nosotros pedimos, no es porque Él no nos ame. Si Él nos ha mantenido en una situación, no es porque es un castigo de Él, sino que Dios en cada situación quiere que nosotros aprendamos, porque Él siempre tiene algo mejor. Solo espera que estemos preparados para recibirlo. Hay historias en la Biblia de hombres que sufrieron situaciones complicadas, como la vida de Job. Job era un hombre muy próspero, pero Dios permitió que Satanás le quitara todos sus bienes para probar si seguía a Dios porque lo había hecho muy próspero o porque realmente amaba a Dios por sobre todos sus bienes. Job perdió todo, hasta sus hijos, y en el libro de Job podemos ver cómo él se queja ante Dios y de su situación. Dios lo confronta y él supo reconocer la sabiduría de Dios y se humilló ante él. En Job 42 dice: yo sé que tú todo lo puedes y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no puedo comprender. Tú me dijiste: escucha que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en polvo y la ceniza. Y más adelante en la historia, Dios le regresa la prosperidad a Job hasta el doble de lo que antes tenía. Creo yo que si Job se hubiera quedado en ese estado de autocompadecerse, quejumbroso, él hubiera llenado su corazón de orgullo y él culparía a Dios por todo. Pero puso su confianza en Él y supo reconocer que aunque tuviera poco o tuviera mucho, Dios seguía siendo su Dios. Y en estos días donde se vive con incertidumbre, donde hay violencia, donde los precios suben, donde todo parece contrario hacia uno, el amor de Dios se manifiesta en aquellos que en Él confían. Aprendamos a no quejarnos o echar culpas a los demás, tanto por situaciones personales como culpar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, como en situaciones externas, como culpar a tu jefe o culpar a algún presidente. Si Dios te ha puesto en un lugar complicado, es para que aprendas carácter, no para que nos la pasemos quejándonos del por qué estamos ahí. Aprendamos a confiar en Él. Si estás en un momento difícil, deja todo orgullo y reconoce a Dios, que aunque no podamos comprender el por qué, continuemos confiando en que Él nos dará la victoria para cada una de nuestras situaciones. Y aun si tomamos una mala decisión, como lo que pasó con Adán y Eva, que la consecuencia de sus acciones era la muerte, pero que Dios en su inmenso amor y su misericordia no lo hizo,
sino que Dios solo los expulsó del jardín. Nosotros también debemos aceptar las consecuencias de nuestras acciones, no verlo como un castigo, sino como una oportunidad de seguir creciendo en carácter y llegar a ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que seamos. No culpemos a Dios por nuestras decisiones y mucho menos por las consecuencias que esas decisiones causaron. Y hay algo maravilloso que lo podemos ver a lo largo de la palabra, que aunque nuestras equivocaciones, en nuestras quejas o excusas, tenemos al único Dios, tardo para la ira y grande en misericordia.